¿Alguna vez han visto una serie muy buena y se dicen a ustedes mismos, no hay forma de que esta serie se supere a sí misma con lo que viene? Y luego sucede que la misma serie les desmiente este pensamiento. Ya pasó con el capítulo 4, con el capítulo 7, con el capítulo 20 hace 2 semanas y ahora el capítulo 22 se perfila como el verdadero punto de inflexión de To Be Hero X. Este capítulo empieza directamente con un flashback a lo que fue Rock introduciendo a Dragon Boy a su idea de lo que él quería conseguir reclutándolo. Vimos en el capítulo anterior que directamente lo que él le dijo fue: quiero que te conviertas en un dios. Pero antes de esto está la cuestión: ¿qué clase de dios quiere conseguir Rock de parte de Dragon Boy? ¿Por qué lo escogió a él? ¿Por qué en los héroes que él comanda están uno de los más oscuros, que es directamente E-Soul? ¿O por qué se encontraba el mejor asesino a sueldo de este universo, Ghostblade? Que sí, que ya lo dejó, pero digamos que Rock tenía una planilla bastante oscura de superhéroes. Y más que nada recordemos que si se deshizo del E-Soul original es porque se apegaba a la era que lo vio crecer, la era de los héroes que representaban realmente al pueblo, que veían por su protección, que no actuaban para alimentar las necesidades de las grandes corporaciones que ahora regían el mundo de héroes. Genuinamente el E-Soul original veía porque su trabajo fuera genuino, cosa que estuvimos viendo también en el capítulo anterior. Era el caso de Smile. Rock procede a explicarle a Dragon Boy cuál fue el origen de la Comisión de Héroes, lo que ahora es la nueva era que ellos están viviendo. En este punto, en el año 40-41, ya es la era de la comisión, pero ¿cuál fue el suceso que llevó a su establecimiento, que marcó un nuevo calendario? Y pues todo eso se debe a la caída, y vemos ahora cómo le presenta este monumento privado que tiene Rock en su sótano, donde básicamente se cuenta la historia de Zero. Aquí las palabras de Dragon Boy son importantes porque lo que tiene él en su conocimiento, que ya es cultura general en este punto de la historia, es que en ese momento todos los héroes habidos se reunieron para librar una batalla contra el monstruo conocido como Zero, del cual sabemos que el que resultó victorioso fue E-Soul, el que se proclamó como el primer héroe X. Pero aquí es cuando Rock lo corrige, y es justamente el argumento que tiene la comisión para quitarle el puesto al actual héroe X, y es que una sola persona no puede llevar el peso completo del mundo, porque la confianza no llega sola, y eso es lo que trata de explicarle Rock a Dragon Boy en este momento. Zero, al ser uno de los primeros héroes, el primero que recibía la confianza mayoritaria de la población, pues se posicionaba por sobre todo los héroes, dándole unas capacidades cercanas a la de una deidad. Zero fue conocido como un dios en su tiempo. Es por eso que cuando ocurrió el incidente que se nos mencionaba hace unos capítulos, donde lo que sucedió fue que Zero mató accidentalmente a otro héroe, pues obviamente todo lo que ya estaba cargando consigo y la confianza de la gente explotó. La cosa con la confianza es que sí, las personas necesitaban un héroe, necesitaban alguien a quien darle su fe y su confianza. Zero en su tiempo fue esa figura. Pero las personas son seres complejos. De hecho, esto yo ya lo había puesto en palabras directamente cuando hice los videos sobre el arco de Lucky Cyan, de cómo yo interpretaba la separación entre la confianza y el miedo, y cómo a mi interpretación no era más que si la persona que daba la confianza tenía una percepción positiva o negativa al otorgarla. O sea, si tu percepción de cierta persona era positiva, depositabas tu confianza en ella, y eso favorecía al contador de confianza y hacía que fuera un héroe más
más popular. Pero por otro lado, si esa confianza más bien nacía de que podía pasar un hecho negativo de parte de esa persona, se convertía en miedo. Y eso era justamente lo que acompañaba a la creencia de las personas sobre Zero: la envidia de todos sus poderes, las sospechas de lo que podía hacer si llegaba a ser demasiado poderoso, y finalmente el miedo que los inundó cuando pasó lo que pasó y que finalmente les entregó a un héroe corrompido. Y nuevamente, la cosa del sistema de confianza es que sigue siendo un arma de doble filo. Como tal, las palabras de la misma Queen son: si un héroe tiene confianza en sí mismo, va a aceptar los poderes que el sistema le otorgue. Y en el caso de Zero, pues si la gente ve en él a un monstruo, si la gente le tiene miedo, así como él mismo se creía un superhéroe, si él se cree un monstruo, pues es lo que el sistema de confianza o el sistema del miedo le va a otorgar, generando la sustancia del miedo y abriendo pues toda esta historia de superhéroes corrompidos, iniciando toda esta historia paralela del crecimiento de los héroes, de las compañías de superhéroes, y por otro lado de la investigación y las aplicaciones del miedo que surgió a la luz hasta el año 30 y tantos, que vimos en el arco de Luquician con todo el incidente del orfanato. En palabras de Rock, parece que la desgracia de Zero fue justamente ser demasiado humano para el puesto de un dios. Él mismo sabía que tenía defectos y que podía fallarle a las personas, y esta creencia sobre sí mismo fue lo que le llevó a su caída y pues en la desgracia más grande para lo que es este mundo basado en la confianza. Entonces, ¿qué hace Dragon Boy aquí? Lo que Rock necesita es un héroe que no sucumba ante su propio miedo, ante su propia preocupación de volverse un ser corrompido. Necesita a alguien que absorba todo ese miedo, todo ese dolor, todo el sufrimiento y que lo convierta en poder puro. Y esto va a tener un poco más de sentido cuando el propio Dragon Boy nos explique sus poderes. Pero antes de regresar a la pelea entre Dragon Boy, Smile y el chismoso de Nice, vemos que el héroe X, a quien Smile había puesto a dormir muy cómodamente en el episodio anterior, pues se despierta en medio de la noche porque pues tanta cerveza pues no es buena, digamos, y si te vomitas estando dormido, el resultado no va a ser para nada bueno. Digamos, antes del torneo ya se iban a quedar sin héroe X. Ahora sí, volviendo al combate de Smile y Dragon Boy, vemos que Smile está renovado realmente. Su propia sonrisa en su cara es lo que le da sus poderes. Eso es lo que la confianza en la gente dice de él, así como el hecho de que su sonrisa transfiera a otros la felicidad. Pero antes de que el combate continúe, como bien Dragon Boy se había dado cuenta de la presencia de Nice en el episodio anterior, este aparece, dudando de a quién apoyar. Por un lado, Smile, justamente como veíamos en el episodio anterior, pues ve a Nice como un protegido, como su aprendiz, como que Nice realmente podría ser el heredero genuino de una nueva generación de héroes. Pero por otro lado, Dragon Boy se da cuenta de que Nice no está ahí para pues justamente ayudarlo, no está ahí para que juntos derroten a Dragon Boy y pues sea un nuevo día brillante para todos. Como vimos en el capítulo anterior, pues Nice apareció ahí con una inyección de la sustancia del miedo. La declaración de Dragon Boy es justamente: Nice está aquí para robar el puesto en el ranking de Smile, justamente la misma razón por la que Dragon Boy está ahí. Y lo que ya intuíamos desde que vimos el enojo del presidente Shank cuando pues interrumpió la sesión fotográfica de Nice. Así que finalmente vemos qué es lo que procedió después de esa interrupción. Ahora finalmente el propio Shank es consciente de que después del incidente de las ruinas, y Soul no es la mano principal del tío Rock, sino que todo eso va a recaer sobre Dragon Boy, el héroe en la posición número 12.
Como tal, sus poderes pues son de conocimiento muy limitado. Como tal, Smile lo menciona el capítulo anterior como diciendo: sé tus poderes, como que ante Smile el ocultarlos no tenía mucho sentido. Y aún así decidió darle pelea. Pero vemos que el plan como tal de Shank es que dejara que Dragon Ball y Smile se pelearan y que la sustancia del miedo fuera inyectada al ganador para que posteriormente Nice lo derrotara. A mi interpretación, esto sería como de que ok, un héroe corrupto acuecuinó a uno pues bueno, ya sea que Smile acuecuinara a Dragon Ball o que Dragon Ball jubilara del server a Smile. Pues Nice iba a inyectar al ganador y ahora a ojos del mundo este héroe corrupto iba a ser derrotado por Nice y eso le iba a asegurar tanto el renombre de la compañía Triman y su posición en el top 10 de héroes. Ese era el plan. Nice no debía haber interrumpido la pelea hasta que hubiera un claro ganador, hasta que Smile se hubiera dado por vencido y hubiera entregado su posición y su vida a Dragon Ball, o hasta que Dragon Ball no hubiera podido contrarrestar los golpes de Smile y se hubiera desvanecido en ese momento. De parte de Smile, él trata de apelar al lado heroico y humano de Nice, diciéndole: Nice, haz lo correcto. Y del otro lado, Dragon Ball está centrado en lo que fue a hacer, diciéndole: Nice, acaba con Smile y yo te aseguro un lugar en el torneo. A lo que realmente yo no confiaría en las palabras de Dragon Ball. En todo lo que le hemos visto desde su aparición, no ha actuado más que como un verdadero villano. Y Smile justamente quiere confiar en Nice, le dice que no lo ve capaz de acabar con su vida, de ponerse del lado de Dragon Ball, y le hace recordar que es lo más importante de ser un héroe, como habíamos visto en el capítulo anterior cuando le recordaba cuál era el verdadero origen de la sonrisa. Ahora Nice convierte el pequeño flashback que tiene de un Smile joven, inspirándolo con que ser un héroe se basa en que tienes que ganarte la confianza de la gente, su creencia, así como la creencia en que tú mismo eres capaz de ayudarlos, de protegerlos y demás. Esa era la mayor característica de un héroe en tiempos de un Smile joven, de cuando Nice era todavía un niño. Pero este recuerdo se ve manchado por la gran influencia que es Shank en este momento de su vida, porque en este momento Nice ya no solo es el admirador joven de un héroe, ya no es el fan de Smile. Nice se ha convertido en objeto promocional de una gran corporación. Pero aquí lo que sucede es que Shank no necesita otro héroe, no necesita un producto que mostrarle a las masas y decir: Triman también tiene un posicionamiento dentro de la industria. Lo que quiere Shank es venganza contra Rock y Mighty Glory. Quiere que desde la posición en el torneo que pueda obtener Nice en este momento, quiere acabar tanto con E-Soul y Mighty Glory. Recordamos que como tal, Shank no se mostró tan dolido por la muerte de su hijo en el arco de E-Soul, pero después de eso todas sus acciones han sido para estar en contra de Mighty Glory y de Rock. Entonces podemos decir que él ha logrado hacer que su dolor funcione como catalizador para forjar héroes y villanos a la par, para cumplir con su venganza. Y Nice en este momento recuerda todo el discurso que le dio Shank el capítulo anterior. No necesita una sonrisa, no necesita un producto, lo que necesita es un arma para vengarse. Lo triste de todo esto es que Shank ya le está arrebatando la imagen que tenía de él mismo como niño, la confianza que había depositado como héroe en su inspiración de Smile, y ahora se ve deformada en que Nice es solo una marioneta de Triman para servir de forma egoísta a su presidente. Incluso en este momento su pensamiento se ve a sí mismo que toda su formación como héroe, la forma en la que la gente lo percibe como ese héroe perfecto de pasos de baile que le otorgan
pues esa presencia, esa sonrisa perpetua que lo dejan como un heredero simbólico de Smile, no es nada más que una simple fachada para esconder que Nice solo es una marioneta. Está sufriendo en cada paso que da, siguiendo las órdenes de Shank. Pero Smile no tiene tiempo que perder pensando si Nice va a hacer la cosa correcta o no, y simplemente va a terminar el trabajo con Dragon Boy. Derechazo esquivado, patada esquivada. Dragon Boy simplemente está absorbiendo la fuerza de todos esos golpes y tratando de regresársela a Smile, que Smile también le bloquea un izquierdazo y trata de regresárselo en un derechazo, pero Dragon Boy se lo bloquea, lo cual pues sí, digamos que están bastante igualados en este momento. Los ataques son más bloqueados que en el capítulo anterior, se ven más igualados, no hay respuesta tan contundente del propio Dragon Boy, pero al menos ya le está siguiendo el paso físico a Smile, hasta que finalmente Nice no puede con la indecisión y se lanza volando, activando las jeringas y simplemente estrellándolas en la primer piel que encuentra. Aunque su atención se dirige a Smile, él está buscando todavía, aún en este punto, hacer lo correcto. Y tal vez ese haya sido su mayor error en este punto, porque como tal, sus órdenes eran: espera hasta que uno de los dos haya caído y te enfrentas al ganador. ¿Qué hace Nice? Interrumpe la pelea, duda si va a ayudar a Smile, y ¿qué termina haciendo? Le inyecta la sustancia del miedo a Dragon Boy. Dragon Boy finalmente se separa de Smile para irse a agonizar al piso, y pues sí, Smile está confundido, no sabe qué es lo que le inyectó Nice. En este momento podríamos decir incluso que Smile no sabe de la existencia de la sustancia del miedo, o que por lo menos no sabe que el presidente de Triman está trabajando activamente con ella, o incluso no sabe que Nice fue creado con la sustancia del miedo. La verdad es que cada momento que pasa de este capítulo me siento peor y peor por Smile, porque en toda esta situación él es el héroe que está tratando de hacer lo mejor, no solo para todos los que están ahí, sino que realmente todo su trabajo se basa en haber ayudado a la gente durante tantas décadas, e incluso en esos momentos trata de ser un refuerzo positivo en la mente de Nice, trata de ayudarlo a escoger el camino correcto. Después de unos retortijones parece que Dragon Boy fue vencido, está simplemente destrozado en el piso, pero de alguna forma sus marcas en la piel seguían brillando hasta que se apagan. Pero sabemos que este arco no se llama Smile y Nice, sino que se llama Dragon Boy, así que pues este sujeto se levanta diciéndoles de qué se trata su poder finalmente, y es que los poderes de Dragon Boy son que cualquier daño que se le haga pues van a ser regresados de forma duplicada. En sí, Dragon Boy es invulnerable y aparte te regresa el puñetazo duplicado. Dragon Boy es el tanque perfecto. Lo malo es que como tal incluye tanto los efectos del sistema de confianza como en esta ocasión el miedo. Digamos que, por poner un ejemplo, Dragon Boy es el extremo opuesto de Loli y de Big Johnny. Ellos, pues justamente uno al ser un alienígena y la otra al usar un traje con material alienígena, no son afectados en su exterior por efectos de la confianza o del miedo. Dragon Boy, por otro lado, es invulnerable, pero puede absorberlos y regresarlos duplicados. Así que en este momento lo que hace es escupir el miedo que Nice le inyectó, y aquí es cuando pues nuevamente no puedo evitar sentirme mal por Smile, porque Smile se pone entre Dragon Boy y Nice. Casi toda la sustancia que escupe Dragon Boy le cae a Smile. Nice no le cayó nada directamente, tal vez a sus botas, pero no se le impregnó, así que todo el daño quedó sobre Smile. Y en este momento Nice se preocupa por Smile, sabe lo que la sustancia del miedo puede ocasionarlo, lo vio en el laboratorio de Shank cuando estaban probando la sustancia que iba a inyectar Nice, y tristemente en este momento es cuando vemos
una nueva corrupción. Smile sigue teniendo su sonrisa, pero es una sonrisa más perversa, ahora representada por un casco que cubre totalmente su cara, vestimentas oscuras, y en lugar de compartir su sonrisa, comparte terror, comparte miedo, que es todo lo contrario a lo que se basa su personalidad. Pero pues también todo el terror que está obteniendo de parte de Nice y de todos los que están observando esa pelea lo perciben ahora como un monstruo, y eso es lo que le da ahora la fuerza suficiente para hacerle frente a Dragon Boy base. ¿Por qué digo Dragon Boy base? Por lo que va a pasar a continuación. Smile en este estado pues ya no es consciente de sí mismo, así que incluso termina atacando a Nice, lo aleja del campo de batalla y se centra directamente en Dragon Boy. Ahora sí se come de lleno el izquierdazo que le mete el Smile corrompido, y no lo deja descansar cuando lo hunde en el agua de una patada doble, le lanza varios fragmentos de miedo. Ahora sí, pues Dragon Boy ya está peleando contra un Smile potenciado por el miedo, es mucho más poderoso de lo que ya estaba haciendo. La pelea ya se veía un poco más pareja con el Smile pues normal, en plena confianza, y el Dragon Boy de hace unos momentos, pero pues ahora Dragon Boy se está viendo en verdaderas dificultades. Y es que aunque pues trata de seguirle el ritmo, en la mayoría de los golpes conectados ahora son de Smile. Pero hay algo que no me queda claro. Había personas ya grabando desde el capítulo anterior, debieron haber visto la pelea entre Dragon Boy y Smile antes de la sustancia del miedo, debieron ver la llegada de Nice y cómo él inyectó a uno de estos héroes, pero ahora simplemente las personas comentan, el héroe Dragon Boy está peleando contra un monstruo, o más bien un monstruo le está dando una paliza a Dragon Boy, como que hay ahí un pequeño hueco que no se rellena realmente con verdadera información de lo que se vio en el capítulo anterior y antes de este preciso momento. Del lado de Nice, pues él sigue en el lugar, su presencia es notada, pero pues también notan que no está ayudando a Dragon Boy, o sea, solamente está siendo testigo de la paliza. Pero aquí la verdadera dolencia de Nice es que él es el responsable de haber intervenido en la pelea, él es el responsable de haber llevado la sustancia del miedo ahí. Si su héroe se corrompió es por la intervención de él mismo en la pelea, de no haber estado ahí en primer lugar, pues chance y Smile le hubiera ganado a Dragon Boy, o hubiera pasado cualquier otra cosa que hubiera traído la atención de los ahí presentes y se hubiera visto simplemente como un pequeño conflicto entre héroes. Pero ya que Smile está convertido en un monstruo, toda esa responsabilidad mental cae sobre Nice, porque realmente es su culpa. De no haber estado ahí, esto no estaría sucediendo. Así que Smile procede a darle unos cuantos puñetazos en la cara a Dragon Boy, hasta que llega el sábado de ahorcar héroes de Mighty Glory, y vemos que esto regresa a la mente de Dragon Boy a sus orígenes, cuando estaba en aquel lago congelado, y ahora no queda claro del todo, pero parece que las marcas en su cuerpo y la creencia de que él podía llegar a ser un ente invencible que podía resistir todo fue a causa de que a personas de alguna tribu, de algún culto, lo hicieron de esta forma. Entonces esa es la razón de que ya tuviera las marcas y el nombre de Dragon Boy cuando Rock lo conoció, porque este fue un ser creado por un culto que ya creía que fuera invencible, y este momento de salir del lago era prueba de que podía soportar cualquier condición y aún así salir de ella. Así que pues viendo la decepción en quienes lo crearon, su propia confianza fue tanto lo que lo sacó del hielo como lo que hizo que respondiera ante la nueva fuerza de un Smile corrompido, dándonos un Dragon Boy fase 2 en la que su cuerpo se oscurece, sus marcas se iluminan de un color neón más intenso y su cabello pues se vuelve rosa. Ya era púrpura, ahora es rosa, y sus orejas ahora parecen las de un duende, bloqueando lo que parecía una cachetada de Smile, y Dragon Boy carga un golpe en su brazo derecho, lamentablemente dándole de lleno en el pecho a Smile, mandándolo a volar.
estuvo tan duro el golpe que le dio Dragon Boy a Smile que le sacó la sustancia del miedo de su cuerpo. O sea, de un derechazo no solo acabó con la vida de Smile, sino con cualquier rastro de miedo vivo que quedara en su ser. Porque sí, todo eso que está cayendo del cielo no solo son restos de miedo, sino directamente restos del cuerpo de Smile. Lo dejó como dona. La verdad es que sí, en este momento yo me siento mal por Nice. Dragon Boy, te maldigo, hiciste que me sintiera mal por Nice, el héroe que en el primer arco de esta serie estábamos conociendo como el lado oscuro de las compañías de héroes, y en este momento no puedo evitar sentir pena por el pobre muchacho. Acaba de condenar la vida y la imagen de su héroe, lo acaba de ver morir, y en este momento estás poniendo a la opinión pública en su contra, porque no solo no estaba peleando contra Smile corrompido, sino que ahora se pone a pelear contra Dragon Boy. En la percepción de la gente ahí presente, el malo es Nice. No ayudas a un héroe compañero, pero sí te pones a pelear con él cuando está en dificultades. ¿Qué es lo que te pasa, Nice? Y a la única que lo estaba apoyando en ese momento le dicen: solo lo apoyas porque es una cara bonita, solamente estás apoyando el producto. Y pues tienen razón, porque Nice en este momento ya no es un héroe. Nice ya no es el producto perfecto que esperaba Shang, que esperaba que fuera el medio de venganza contra Mighty Glory. Ahora mismo Nice solo es un chico con problemas que acaba de ocasionar la muerte de su héroe de la infancia. Lo peor del caso es que el que Nice le haya soltado el primer golpe a Dragon Boy después de haber visto a Smile caer, es que esto le da una excusa a Dragon Boy de ahora atacarlo, y esto se convierte en una lucha de el Dragon Boy en fase 2 contra un Nice que no sabe ni siquiera en qué se está metiendo, que incluso Nice tiene que recurrir a su power up de bailar bonito y que se activen sus poderes especiales, y aún así lo más que puede es esquivar los golpes de Dragon Boy. El combate se ve igualado simplemente porque ambos están en su momento de bufeo. Si no, Nice ya no lo hubiera contado desde el primer golpe. Y sí, como tal, el choque de puños entre Dragon Boy y Smile, aunque parece tener la misma intensidad de ambos lados, a Dragon Boy no le hace nada, mientras deja sin aire a Nice. Podemos ver aquí la diferencia de resistencia directamente que hay aquí, pero si Dragon Boy sigue absorbiendo toda esa energía y le devuelve un gran golpe a Nice, se acabó. Vamos a tener que recoger con la pala tanto a Smile como a Nice, y dentro de este intercambio de golpes que Nice está conectando, pues Dragon Boy logra agarrarlo del brazo y lanzarlo al piso, donde espera rematarlo con el mismo golpe con el que acabó con la vida de Smile. Pero este es el momento en el que se escucha el chasquido y vemos el regreso de la animación 3D, la animación tipo arcane que veíamos en los primeros dos arcos. Y sí, la cabra ha venido a rescatar a Nice. Nice se salvó por la mínima por la aparición de el héroe X. Con sus chasquidos puede alterar la realidad, pasando de un medio 2D a un 3D y viceversa. Por lo cual sí, toda esta percepción de que si la serie está en 2D o en 3D puede ser ajena a los poderes del héroe X, pero él puede interactuar con lo que divide esa percepción. O sea, si él actúa dentro del mundo tridimensional, puede pues jugar con lo que se encuentra todavía en el plano bidimensional, como vamos a ver con la derrota de Dragon Boy. Dragon Boy sí se percata de la presencia del héroe X, diciendo que no solo se asegura el puesto 10 con la muerte de Smile, sino que chance va a ir por el primer puesto directamente. Y pues el héroe X simplemente chasquea y convierte a Dragon Boy en una bolita de papel que lanza al lago, diciéndole que se refresque un poquito.
Como digo, en este momento vemos como de un chasquido el héroe X se traslada al mundo tridimensional y arranca a Dragon Boy del mundo bidimensional para hacerlo una bolita de papel. Eso es lo que serían los poderes como tal de el héroe X. Sí, es un poco confuso interpretarlos y entenderlos, pero creo que este capítulo los deja un poco más claros, sobre todo con la forma en la cual se ve que arranca Dragon Ball del medio bidimensional. Y gracias a esto también podemos intuir cómo fue la derrota de Queen. Antes de que Queen se diera cuenta, simplemente X la congeló en el medio 2D y la dejó tirada en el piso. Cuando Queen volvió en sí, pues ya había sido derrotada. Y al regresar al mundo 2D vemos que Dragon Boy ha regresado a su estado base y pues simplemente reaparece en su forma humana en el lago. Sí, parece que se ha logrado refrescar gracias a la aparición del héroe X. Aquí lo importante del lado del héroe X son dos cosas y vamos a empezar por la primera. La gente que está presenciando todo esto ya lo está tratando como un héroe. Estaban viendo una pelea en la que Dragon Boy de un golpe pulverizó al monstruo que era Smile corrompido y estuvo a segundos, a décimas de segundo de vaporizar a Nice. De no haber sido por la intervención de X y de sus poderes, ahora mismo estaríamos velando a Nice, pero pues ya sabemos que él se encargó solito de hacer eso. Entonces el que ya lo estén tratando como un dios hace que los temores de la comisión de héroes sean pues tangibles, sean válidas. Realmente el peligro de que este héroe X se convierta en un dios es palpable, es algo que sí podría llegar a pasar. Para el torneo del año 42, este héroe X ya habrá estado en su puesto durante 6 años consecutivos, sin que nadie hubiera podido atentar contra su posición, con poderes que no solo rivalizan, sino que pulverizan a Queen, la número 2, y que trata como basura al número 3, Dragon Boy. Tomando en cuenta que Queen puede detener a todos los demás héroes por sí sola, el héroe X está más que roto, puede moldear la realidad como a él se le antoje. Entonces sí, ya estamos en un punto en el que este héroe deja de ser el héroe X o tendremos una segunda caída. Y lo segundo es que X y Nice dejan la atención en Dragon Ball de lado y pasan a lo que fue la víctima de este incidente, que finalmente se disuelve toda la sustancia del miedo que quedaba en la superficie, revelando a Smile, que muy al dolor de todos. Y la verdad no sé cómo describir esta sensación porque es incluso más triste que cualquier hecho que haya sucedido en esta serie. Es incluso más doloroso que lo que vimos en el arco de E-Soul, porque ahí por lo menos podíamos decir, pues fue culpa de Yang Shen, ahí sí sus decisiones fueron los que lo llevaron ahí, pero Smile era un héroe genuino, era un héroe de la vieja guardia que hacía lo que hacía por interés en las personas, que quería que Nice siguiera su ejemplo. Incluso él creía que Nice realmente estaba trabajando para hacer una nueva generación de superhéroes que se basaran en el apoyo a la gente y en la confianza en uno mismo. Entonces el verlo ahí destruido como una víctima de la pelea entre corporaciones por hacerse con el puesto en el torneo, pues es devastador en muchos niveles. Sobre todo por el cómo vemos la reacción de Nice ante lo que es la última sonrisa de su héroe. Smile murió sonriendo. Smile murió potenciando sus poderes a través de la sonrisa, pero una sonrisa corrompida por el miedo, a lo que pues Nice contribuyó. Nice estuvo ahí para entorpecer las acciones de Smile. Si Nice no hubiera intervenido, hubieran esperado a que X llegara y X hubiera ayudado a Smile a derrotar a Dragon Boy y tal vez ahora mismo estuviera vivo. Pero al haber hecho todo esto, al haber entorpecido la pelea, al haber causado que su héroe se corrompiera y el haber hecho que Dragon Boy
pues terminara con su vida, destruye psicológicamente a Nice en este momento. No puedo hacer más que sentirme mal y empatizar con Nice, de decir, muchacho, la recontracagaste. Y es tu culpa, realmente pudiste haber hecho un montón de cosas diferentes. En primer lugar, no seguir escuchando las indicaciones de Shang. No tenías que haber ido a ese lugar. El puesto en el torneo era solo una decisión egoísta del presidente de Treeman para acabar con Mighty Glory. En todo momento Nice pudo haber elegido hacer la cosa correcta, pero eligió caer junto a su héroe en el momento en el que no pudo controlar la situación, porque la situación nunca estuvo en el control de Nice. Nice en todo momento fue una marioneta. Smile quiso sacarlo de ese lugar, pero el propio Nice era consciente que no podía, lo cual eventualmente haría que Nice terminara con su propia vida, cosa que ya vimos en el primer capítulo de esta serie. Y sí, vemos que X toma los amuletos de Smile y su hija y pues lamenta su muerte, lamenta la muerte de su amigo, tal vez lo único que lo ataba a una vida humana en ese momento, lo que le decía, el ser héroe es para otros, y tal vez este sea el momento de decisión del héroe X de decir, voy a participar en el torneo, no le voy a entregar este lugar a la comisión de héroes para que sigan jugando con ella. Y la verdad es que esto también le juega en contra al héroe X, porque por un lado, si Rock no tiene éxito con Dragon Ball y él no termina convirtiéndose en el nuevo dios, pero X termina renunciando a su humanidad por perpetuar su puesto como héroe X por cuarta ocasión consecutiva, estaría formándose él mismo como el nuevo dios. Este héroe X sería el dios que todos querían evitar, que la comisión quería quitar de su posición, pero ahora después del incidente de Smile, X se ve más que decidido a quedarse ahí, y es por eso que él va a participar en el torneo del año 42. Terminamos este capítulo con la pérdida de 3 héroes. Como ya sabemos, Nice está acabado mentalmente, él mismo va a terminar con su vida en cuestión de tiempo. El héroe X está a punto de renunciar a su humanidad para seguir enfrentándose a Mighty Glory, a vengar la muerte de su amigo Smile. Y pues tristemente perdemos a Smile, el que parecía ser uno de los últimos héroes genuinos de la vieja generación, que junto a Soul simplemente fue víctima de una nueva era que controlan las corporaciones. En fin, solo nos quedan 2 capítulos, el siguiente es el del héroe perrito, vamos a ver cómo una niña hace que su mascota se convierta en un héroe, y después de eso solo nos quedaría el capítulo 24, el que nos va a contar finalmente la historia de el héroe X. Hasta entonces, nos vemos.